siento que uno de los temas que ha sido recurrentes en estas ediciones en las que hemos tenido estos espacios de reflexión y de conversación es algo de lo que hemos venido hablando y es justamente todo ese devenir de luchas sociales, de conquistas de derechos, de activismo social alrededor de las comunidades LGBT. Ese ha sido uno de los temas y por supuesto la representación, no solamente LGBT en las pantallas y en el audiovisual, sino en general en las artes. Esto es Gaceta Podcast, una entrega quincenal que conversa con el presente desde la crítica cultural. Hola, soy Santiago Sembrano, editor web de Gaceta. Durante buena parte del siglo XX, para muchas personas homosexuales, trans o disidentes de género, el cine fue una de las pocas ventanas posibles, así como un campo de disputa, para poder imaginar otras formas de vida y de representación de manera masiva. Y en 1970, el cineasta alemán Rosa von Braunheim estrenó una película llamada No es perverso el homosexual, sino la situación en la que vive. La película marcó un punto de inflexión para los movimientos de liberación homosexual en Alemania y convirtió a von Braunheim en una de las figuras más influyentes del cine queer contemporáneo. Él murió en 2025, a los 82 años, y dejó una obra de más de 5 décadas de cine, activismo y reflexión sobre las identidades sexuales y de género. Hace 25 años en Bogotá nació el Ciclo Rosa, una muestra inspirada precisamente en el trabajo y el espíritu de Rosa von Braunheim. Comenzó como una iniciativa impulsada por el Goethe Institut, el Centro Colombo-Americano de Medellín y el Instituto Pensar de la Universidad Javeriana, además de la entonces Cinemateca Distrital, hoy Cinemateca de Bogotá. Hoy el Ciclo Rosa es una de las muestras de cine LGTBIQ+, más antiguas de América Latina. Durante un cuarto de siglo ha acompañado transformaciones sociales, culturales y políticas, ha sido testigo de cambios en la forma de representar la diversidad sexual y las disidencias de género, de la aparición de nuevas estéticas y de nuevas preguntas sobre identidad, memoria, derechos y, claro, representación y cine. También además ha sido un espacio de encuentro, formación, debate y celebración de toda esta diversidad. Este año, en la Cinemateca, el Ciclo Rosa comenzó el 18 de junio y se extiende hasta el 12 de julio. Como en cada edición, la programación va más allá de películas e incluye también diálogos y talleres. Y por eso, para hablar del Ciclo Rosa, hoy estamos con Ricardo Cantor, director de la Cinemateca de Bogotá, y Paola Zuluaga, socia fundadora de Pampilla Films, que ha estado presente en el Ciclo Rosa, con producciones como Somos, sobre la importancia de la lucha jurídica por el matrimonio igualitario, Natural, un videoclip de la rapera lesbo-transfeminista Yella Queen, y Cuerpes Perfectes, documental sobre mujeres activistas y disidentes del género y corporalidades hegemónicas. Ricardo, Paola, bienvenidos a Gaceta Podcast. Muchas gracias por la invitación. Hola, muchas gracias por invitarnos y la oportunidad de estar aquí para hablar del Ciclo Rosa. Empecemos por ahí, Ricardo. ¿Qué trae este Ciclo Rosa 2026? ¿Cómo vivieron la inauguración y qué viene en los próximos días? Ha sido una edición muy especial porque hemos tenido la oportunidad de conmemorar la obra de Rosa von Braunheim, no solamente por ser una inspiradora del nombre del ciclo y por supuesto por su trabajo en el activismo de los derechos humanos alrededor de las comunidades LGBTIQ+, sino también por ser una cineasta o un cineasta pionero alrededor del cine queer contemporáneo en el mundo, y también por su reciente desaparición, porque murió a finales del año pasado y pues qué mejor momento que además un número icónico, una edición 25, para volver a su obra, para hacer una retrospectiva con 7 de sus películas de una extensa filmografía que produjo. Y no solamente a través de la retrospectiva, sino que también estamos realizando un laboratorio de creación para generar obras transdisciplinares en las que estamos conjugando a través de diversos participantes la creación visual, la creación sonora y el cuerpo en movimiento para generar unas obras videoinstalativas y performáticas que van a ser presentadas los 2 primeros fines de semana de julio, que han tenido acompañamiento de tutores expertos en estos 3 campos de las prácticas artísticas y que además están dedicado el Centro Cultural a la creación y a recibir los sellos a ellos y a ellas y a ellas en una especie de residencia creativa para la creación de estas obras. Por supuesto, hemos tenido muestra y estrenos nacionales e internacionales. Hemos podido llevar el ciclo a la red de salas asociadas y también a las cinematecas locales en el Tunal y Fontanar del Río.
Y tendremos una edición, que esto es un anuncio, una chiva. Vamos a tener una edición muy especial del Cinemateca al Parque el próximo 11 de julio en el marco del Festival por la Igualdad, con el apoyo de la Dirección de Diversidades y la Secretaría de Planeación en el Parque Hippies en Chapinero, donde podremos tener cine de largo y cortometraje alrededor de las representaciones queer en el cine y en el audiovisual. Me disculpo si dije mal los pronombres de Rosa. Ricardo, ¿qué significa estos 25 años para el ciclo Rosa? Es un número que de alguna forma no es que signifique más que el 26 y el 24, pero sí permite mirar hacia atrás y verlo construido. Ya empieza a tener cierto peso, cierta tradición y se puede ya empezar a hacer estas reflexiones. Creo que es una pregunta que además podemos responder en conjunto porque Paola, como lo decías en la introducción, ha sido participante activa no solamente como creadora y realizadora, sino también como parte del equipo organizador en algunas épocas del ciclo. Para mí el ciclo, después de 2 décadas, se ha consolidado como un espacio seguro para permitir la libertad de opinión, la libertad de expresión, la libertad de creación, que ha sido una ventana para el cine queer del mundo, pero también para la producción nacional. Y con esto no me estoy refiriendo únicamente a Bogotá o a las localidades que constituyen como una especie de centralismo en Bogotá, sino también a lugares periféricos y a regiones del país. Creo que una de las grandes evoluciones del ciclo, lo veía ayer en una entrevista que le hicimos a María Paula Lorgia, una de las primeras curadoras del ciclo, es que durante varios años era muy difícil encontrar películas LGBTI en Colombia para ser parte del ciclo. Y hoy en día tenemos la oportunidad de tener una muestra que se convoca a través de una invitación cultural abierta a todo el país, donde podemos reunir voces de los litorales colombianos, de ciudades como Medellín, como Cali. Entonces, es muy importante ese fortalecimiento y esa consolidación como un espacio también de intercambio de opiniones, de disentir alrededor de lo que plantean los realizadores y las realizadoras, pero también ver cómo el ciclo también se ha vuelto un espacio de autorrepresentación, es decir, las comunidades LGBTI ya no son solamente sujetos de ser representados, sino que ellos están generando sus mismas historias desde sus propios puntos de vista y desde sus aproximaciones a esas realidades o a esas historias que quieren contar. ¿Cuáles dirían ustedes que han sido en estos 25 años 3 hitos o 3 momentos o 2 pero en fin, como momentos parteaguas que uno cuando revise la historia del ciclo Rosa diga, ok, acá se nota que pasó algo y marcó una diferencia o un antes y un después o quizás algo no tan tajante? Bueno, dentro de la presentación yo olvidé poner que soy activista por los derechos de las personas LGBT y que gran parte de las cosas que yo he hecho, digamos, en mi trayectoria como realizadora, como directora, ha estado enfocado en narrar historias, sobre todo documentales, sobre personas que viven, habitan, defienden los derechos de las personas LGBT. En ese camino yo me encontré con el ciclo Rosa en 2014, cuando estaban en Colombia varias personas, digamos, muy valientes dándose la pelea por el matrimonio igualitario, dándose la pelea jurídica, ¿no? La pelea en las calles también. Y con un cortometraje que hicimos precisamente cuando el caso llegó a la Corte Constitucional, que se llama Somos, estuvimos presentes en el ciclo Rosa de 2014, si no estoy mal, o 2015. En ese ciclo Rosa conocí a Bárbara Hammer y fue como un gran descubrimiento, porque además en ese momento, en el ciclo Rosa, entiendo que era un poco difícil acceder pues, a películas colombianas, digamos, a películas que abordaran temas queer o bueno, lo queer es un poco más nuevo, pero temática pues LGBT, pero digamos como que se dio esta posibilidad de conocer, por ejemplo, a personajes como Bárbara Hammer. Bárbara Hammer es una directora lesbiana que en los años 70 empezó a explorar, digamos, conceptos a través del cine, trabajaba en Super 8 y empezó a explorar, digamos, audiovisualmente, digamos, conceptos como el deseo, el ser lesbiana, ¿sí? El habitar un cuerpo
lésbico, masculinizado o no, digamos, pero hizo, digamos, como una producción muy revolucionaria, sobre todo en ese momento de el ser lesbiana, ¿no? En ese momento, como decía, yo recuerdo que habían muy pocas producciones, sobre todo colombianas, en el marco del ciclo rosa. Creo que hacían un esfuerzo grandísimo, digamos, para tener películas latinoamericanas. Y creo que en estos 25 años, pues, la producción nacional, digamos, ha tenido muchísimo auge, pero además las temáticas disidentes, ¿no? Narrar las disidencias también ha sido una cosa muy constante en los últimos años. En ese sentido, creo que eso es un cambio radical, ¿no? Creo que Disculpa, te interrumpo ahí ahora que lo mencionas. Si uno tuviera que destacar algunos de los títulos que han marcado el cine LGTBI en Colombia durante este siglo, digamos durante el tiempo también, que el siglo rosa coincide casi con este siglo, entonces bueno, es más o menos el mismo marco. ¿Cuáles podrías decir ahí? Pues mira, yo soy malísima con los nombres, pero creo que lo que mencionaba Ricardo de las disidencias realizando su propia historia, digamos, hay una producción de las personas trans por ellas mismas, por mujeres valientes, pues, y valiosísimas, que es Cada vez que muero, si no estoy mal, es que se llama la película. Dentro de las películas queer, digamos, hubo una que a mí me tocó muchísimo, me pareció preciosa, de Simón Pato, no sé cómo se pronuncia su apellido, que es El susurro del jaguar. Me parece que dentro de las películas queer es realmente queer. Esos son como los que se me vienen, sobre todo ahorita de lo que he visto, pues, y que además ha generado, digamos, como unas rupturas también de cómo narrar, no solo cómo narrar, sino cómo abordar el visionado de la película, porque pues hay un montón de cosas alrededor que te permiten entrar, digamos, como con la cabeza abierta a ver ese tipo de producciones. Esos son los títulos que ahorita pensaría, sí. ¿Se le ocurre alguno, Ricardo, algún otro? Sí, escuchando a Pau, pensé como grupos más que títulos específicos, como que han sido importantes para la historia del ciclo rosa. Uno ha sido que una de las primeras retrospectivas que se hizo fue alrededor de Luis Ospina, porque Luis Ospina hizo documentales sobre la vida, por ejemplo, de los artistas Lorenzo Jaramillo o de Fernando Vallejo, pero también su única película de ficción, Soplo de Vida, tenía un personaje con experiencia de vida trans, entonces lo ubicaría como en un grupo de ese hito. Otro fue otra retrospectiva que se le hizo a la red comunitaria trans del barrio Santa Fe, que ellos han hecho varias producciones audiovisuales de autoficción, diría yo, inclusive con ciertos rasgos experimentales y de géneros alrededor de su propia experiencia de vida en el barrio Santa Fe. Y una producción más contemporánea de cineastas colombianos en los que hay títulos como Un varón, como Llueve sobre Babel, como Clara o como la de Simone Pateau o Pato, que acaba de mencionar Pau, que constituyen como unos momentos, diré yo, especiales o que también son los que se me ocurren de primerazo alrededor de esta historia de 25 años del ciclo rosa. Te corté ahorita, pero estabas hablando de los hitos y como de tu recorrido también, de cómo has visto el recorrido en estos años. Sí, digamos que yo sí siento claramente que hubo un cambio, no sé si Ricardo está de acuerdo ahí, pero claramente sí hubo un cambio de incluso no solo cómo se construye el ciclo rosa, sino cómo se percibe. Y es cuando pasamos de la Cinemateca Distrital a la Cinemateca de Bogotá. Yo siento que ahí sí hubo como una evolución en todo sentido, ¿no? O sea, como en la posibilidad de proponer cosas adicionales, actividades, conversatorios, sí, como otro tipo de actividades que están enmarcadas en el ciclo rosa y que pues con los espacios que nos dio, digamos, la Cinemateca de Bogotá, siento que ahí hubo pues un gran cambio. Mencionabas, pues claro, que ahora hay más películas que antes y eso sin duda es un cambio, quizás el cambio principal, pero ¿qué otros cambios dirían ustedes que se han podido ver en esos 25 años? Quizás cambios en las temáticas de las películas, en las aproximaciones,
¿Qué les ha llamado la atención si uno viera el 2001, 2026? ¿Qué ha cambiado en el cine LGTBI en Colombia? Yo creo que el primer tipo de cine al que teníamos acceso era un cine muy de hombres gays, cisgéneros, del norte global, ¿sí? De Estados Unidos, de Europa, pero con el paso del tiempo vemos cada vez mayor presencia e insisto en la autorrepresentación porque no me parece un factor menor para nada, alrededor totalmente revolucionario y auténtico. Detengámonos ahí antes de avanzar, pues porque claro, es un factor importante para ustedes. ¿Cuál es el peso de la autorrepresentación y por qué tiene ese valor en el ciclo rosa? Que creo que puede ser evidente, pero no está de más detenernos ahí. Sí, pues sin querer, digamos, señalar o subestimar, por supuesto, la labor creativa de realizadores no homosexuales o no lesbianas o no transexuales, claramente la aproximación estética, la aproximación afectiva, la aproximación humana, digamos, de las historias y de los personajes pasa por sensibilidades y por intelectualidades y por experiencias de vida diferentes cuando se construyen de una manera o de otra. Entonces sí siento que es importante el cambio y es importante o es diferente los planteamientos que se hacen. Pienso que igual, digamos, hay personas, directores, directoras, que no se enuncian desde la diversidad sexual o desde las disidencias, pero hay un par de películas que tienen una sensibilidad preciosa. Sin embargo, sí, en general, siento que se narran películas más honestas, puede ser, más bien como el enfoque, cuando se hacen las historias que narran las mismas personas que las han vivido, ¿no? Y que han hecho sus propias interpretaciones para volver eso unas películas de ficción o híbridas, pero que está atravesado por sus propias experiencias e interpretaciones, yo creo que, o nuestras, digamos, yo soy una mujer lesbiana, activista, que trabajo, digamos, mucho estos temas con perspectiva de género. Entonces sí siento que sí es muy positivo, digamos, como poder contar las historias, crear las historias desde nuestras propias experiencias. Y eso me pasó precisamente en uno de los ciclos en los que estuve presente, y es cuando haces algo con todo el conocimiento, con toda la experiencia, con cosas que te han atravesado a ti como creadora directamente, cosas íntimas, las personas encuentran referentes, referentes reales, ¿sí? Y los referentes para personas que están saliendo del closet, están transitando, están luchando con cosas de su cuerpo o por su cuerpo, ¿no? Más bien están luchando por la posibilidad de que su cuerpo esté presente en lo público con todos los derechos y sin ningún tipo de discriminación, ¿sí? Pero sobre todo personas que no se encuentran en otras producciones y que tengan referentes hechos por personas que también son disidentes, me parece que es como de lo más importante del tema de la autorrepresentación. Entonces teníamos desde el inicio hasta ahora, claro, un aumento del número de películas disponibles, aumentó también la autorrepresentación. ¿Y qué más dirían ustedes que han sido los cambios en este cuarto de siglo en el cine LGTBI por acá? Pues no, yo creo que en ¿Esos general son los eso principales? sí, sí, pues la participación también a nivel pues geográfico en el mundo, también las facilidades de producción, las libertades y los derechos ganados, pero también la manifestación cuando los derechos han sido retrocedidos en otros países hacen que emerjan voces y que emerjan historias desde el audiovisual. Claro, y ahí con lo que tú decías del 2014 y estaba este debate en la corte y el cine también fue parte de la conversación. Imagino entonces que en estos, pues con lo que dice Ricardo, durante este periodo se ha podido ver cómo el cine hace parte de la conversación pública, de una herramienta argumentativa y de debate y de también, pues sí, como parte de la lucha, ¿no? O sea, no existe como mera apreciación estética, sino existe también como para impulsar todas esas transformaciones sociales.
Y es que de hecho por eso tenemos que seguirnos peleando, digamos, como las posibilidades de narrar esas historias nuestras, ¿no? Mundialmente y globalmente, digamos, como que hay una oleada que pone en entredicho los derechos de las personas LGBT y hay una llamada batalla cultural en contra de estas luchas. Y creo que ese es como el cine, las maneras en las que nos podemos representar y visibilizar son elementos supremamente importantes para seguirnos peleando estos derechos, para exigir el reconocimiento, exigir que esos derechos no se echen para atrás. Hmm. Este año tiene gran importancia el cine latinoamericano, la muestra internacional es de cine latinoamericano. Tenemos, por ejemplo, La misteriosa mirada del flamenco, de Diego Céspedes, que es una producción de Chile, Francia, Alemania, España y Bélgica. Acto Nocturno, de Felipe Matzenbacher, de Brasil, y de Felipe Matzenbacher y Marcio Rolón. El placer es mío, de Sacha Amaral, es una producción de Argentina, Francia y Brasil. Mi pecho está lleno de centellas, de Gal S. Castellanos, de México. Entonces, digamos, si ustedes tuvieran que analizar el estado contemporáneo del cine LGTBI a partir de estas películas, ¿qué paralelos se encuentran? Como de qué se está hablando hoy. Sé que no quiero pues homogeneizarlo como si fuera una sola cosa, pero ¿qué nos dicen estas películas del momento de esta muestra internacional, al menos del ciclo rosa? La misteriosa mirada del flamenco y Mi pecho está lleno de centellas, la película chilena y mexicana, por ejemplo, hablan de experiencias de vida trans. En especial La misteriosa mirada del flamenco, que además fue la película inaugural de esta edición y que viene un recorrido internacional muy importante porque recibió un premio en la sección Una cierta mirada del Festival de Cine de Cannes el año pasado. Es una película que nos habla además de la hermandad, de la maternidad, de mujeres trans en regiones muy apartadas, en bordes, digamos, de las geografías latinoamericanas, en este caso un desierto inhóspito en Chile, y cómo sin importar lo apartado que puedan estar estos lugares, se reproducen las mismas violencias que ocurren en los grandes centros urbanos y en las grandes ciudades de América Latina, especialmente con este tipo de comunidades, digamos, en especial las mujeres trans mayores, ¿no? La tercera edad diversa, que también creo que ha sido un foco de atención también reciente en el audiovisual. Entonces, diría yo que esto es algo que me deja como una instantánea de lo que están queriendo hablar los cineastas en América Latina en este momento. Que era un poco lo que mencionabas antes de cómo ha evolucionado también precisamente las narraciones queer o LGBT, ¿no? Pasamos hace varios años, incluso en ese ciclo rosa, bueno, estaba Bárbara Hammer, pero en el del 2014 vi muchas películas que el enfoque era hombres cisgénero, gays, ¿sí? No puedo decir, digamos, blancos necesariamente, pero sí hombres cisgénero, gays. Y no había tantas narrativas, digamos, como más transgresoras. Creo que sí ha pasado, obviamente eso tiene que ver con un montón de cuestionamientos y de procesos culturales, ¿no? Pero sí hay un cambio, hay unas películas y unos acercamientos, digamos, al audiovisual mucho más disruptivos, mucho más donde están presentes otras poblaciones, ¿no? Las personas trans, ¿sí? Yo siento, y es una percepción mía que he como pensado en estos últimos tiempos, y es que nos hace falta, pues yo hablando como mujer lesbiana, nos hacen falta más películas y más narraciones específicamente de mujeres lesbianas. Pienso que pasamos de una narrativa gay a una narrativa queer y la narración de las mujeres lesbianas o historias de mujeres lesbianas se quedó ahí como un poco como en ese medio, ¿no? Entonces creo que sí es algo como un reto, digamos, ¿no? Como un desafío que tenemos como creadores, como productores, digamos, como de todo el ecosistema audiovisual, pensarnos eso.
Y por esa línea, ¿se te ocurren algunas otras cosas que te gustaría ver en un contexto pues de los próximos, no sé si 25, la próxima década, o posibilidades de exploración que quizás todavía no están tan aprovechadas de ciclos como el ciclo rosa o en general en este cine? Pues yo soy fan de la ciencia ficción, por ejemplo, Uf. ¿sí? Y me parecería muy, y creo que es como un abordaje además que permite, o un género, digamos, como que permite abordar historias de una manera muy interesante, sobre todo historias queer, ¿no? O Claro. sea, sí, Que como creo que en que literatura ha pasado un poco más. claro, sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, me gustaría más encontrar películas de género y narraciones queer de género fantástico, de género de terror o de ciencia ficción propiamente, ¿no? Y también creo, y esto es un llamado no solamente a los productores y a los creadores, sino también a la institucionalidad, y es a buscar maneras y articular con los colectivos, con las organizaciones, de visibilizar también lo que hay, porque igual hay un montón de cosas, la gente está haciendo un montón de cosas que es importante precisamente visibilizarlas y en estos tiempos más. Y con lo que dices, claro, me hace pensar en también las posibles fronteras que podría tener el cine LGTBI, que justamente, es decir, de levantar esas posibles fronteras, que no se tenga que ver de una sola manera y que no exista como... Es decir, a lo que voy es que a veces con estas categorías pueden sentirse un poco cerradas y lo que tú muestras también es que todavía hay muchos lados por donde oxigenarlas y que se amplíen las alas hacia todos los rincones posibles del cine, ¿no? Exactamente. Lo que pasa es que eso depende también de muchos cambios culturales en general en la población colombiana, digamos, en este sentido. Pero también, pues ese ya es un debate que empezamos y que venimos dándonos hace muchos años, y es cómo lograr que los públicos vean esas películas, ¿no? Se interesen por esas películas, porque pues tenemos que competir, digamos, como con producciones gringas o otro tipo de producciones, y pues bacano, digamos, como poder ver de qué manera podemos apoyar y podemos como evolucionar, digamos, esas cosas. Esto me lleva a algo que creo que es clave del ciclo y es que, como decíamos, aparte de las películas y aparte de que sea un lugar de encuentro, también hay diálogos y pues un lugar de reflexión teórica, incluso pues teórica aplicada, pero hay concepto en el ciclo rosa y eso pues me llama mucho la atención. Este año se abordan temas como el archivo, trauma queer, representación, pornografía, nacionalismo, que permiten ver más o menos dónde están los debates y las conversaciones en tanto en general de la comunidad LGTBI como en particular relacionado con el cine. Entonces, ampliando esto, ¿cuáles dirían que son los debates que se están dando en este momento desde esta perspectiva, los temas de los que hoy se está hablando en el cine queer o LGTBI? Pues lo primero que quisiera decir es que justamente eso que señalas fue parte fundamental de la misma creación del ciclo hace 25 años, en el 2001, y justamente es la razón de ser de que el Instituto Pensar, en cabeza de Carmen Millán, fuera parte de esos miembros fundadores del ciclo. De hecho, se llamaba Ciclo Rosa Audiovisual y Ciclo Rosa Académico, y desde la Universidad Javeriana y el Instituto Pensar se planteaba una serie de conversaciones alrededor de esos temas, digamos que históricamente han venido marcando unas pulsiones sociales, unas pulsiones culturales, y con el paso del tiempo se ha ido evolucionando o cambió su denominación a los diálogos ciclo rosa, también por una pregunta que nos hicimos hace varios años, y es que si bien los puntos de vista académicos o que tenían profesores, doctores, maestros de diversos centros de formación del país o de Bogotá son muy importantes para la conversación, nosotros quisimos ampliar ese enfoque a también procesos comunitarios, a también procesos sociales, a también procesos desacademizados, o por lo menos que nos acercan a una configuración de lo que se denomina el conocimiento occidentalmente hablando, sino otro tipo de sabidurías y de prácticas y dinámicas culturales en la ciudad, en el país.
Y siento que uno de los temas que ha sido recurrentes en estas ediciones en las que hemos tenido estos espacios de reflexión y de conversación es algo de lo que hemos venido hablando y es justamente todo ese devenir de luchas sociales, de conquistas de derechos, de activismo social alrededor de las comunidades LGBT. Ese ha sido uno de los temas y por supuesto la representación. No solamente LGBT en las pantallas y en el audiovisual, sino en general en las artes. Y hemos podido tener diferentes tipos de representaciones o de lenguajes artísticos que han pasado también por el performance o por la danza en este tipo de espacios. No solamente han sido intercambios en la oralidad, digamos, de las personas, sino también a partir de otros gestos artísticos que generan o provocan esos debates y esas reflexiones. Yo quiero comentar algo respecto de eso, y es que no recuerdo si fue en el 2015 tal vez, que hubo una ruptura del ciclo rosa académico que se hacía en la Universidad Javeriana. Y andaba ya con mi cámara para ir registrando y me acuerdo, eso no sé, pudo haber sido después de 2013, por una razón. Lo tengo, digamos, esa fecha la tengo ahí, es como porque yo estaba trabajando Somos y yo empecé a trabajar Somos como en 2013, 14, una cosa así. Pero entonces me acuerdo, estábamos como en todo este tema de poner en entredicho los derechos de las personas LGBT, ¿sí? El tema de que si su realidad jurídica era diferente o no a la de una pareja heterosexual, bueno, en fin. Y eso, como siempre, pues digamos en este país desafortunadamente tan polarizado, generó un montón de peleas y de discusiones que llevaron a un sector de la población a manifestarse en la Universidad Javeriana y a hacer plantones y cosas para sacar el ciclo rosa académico de la Javeriana. Y finalmente lo sacaron. A mí me parece, primero, muy importante tener esto como este recuerdo claro, porque me parece que como artistas, como productores, como gestores culturales, tenemos que generar esos espacios que en este momento genera el ciclo rosa para no olvidar que hay unas personas que tienen unas experiencias de vida y que tienen unos derechos que no tienen por qué ser distintos a los de las otras personas y sobre todo para contrarrestar las narrativas que legitiman las violencias contra las personas LGBT. Me parece que los procesos comunitarios que está haciendo en este momento el ciclo rosa ayuda mucho a visibilizar precisamente las luchas y las realidades, por ejemplo, de las personas trans. Es que las violencias que hay en este momento en contra de las personas trans son brutales y hay discursos muy peligrosos que legitiman esas violencias, ¿sí? Entonces, en ese sentido, creo que como gestores culturales, como productores, como creadores, nos toca darnos la pelea por defender estos espacios precisamente para visibilizar todas esas realidades. Y escuchándote hablar, siento que, digamos, ahí radica lo pertinente y lo sano que es para una sociedad que proyectos culturales como este generen esas tensiones sociales. Porque tampoco hay que romantizar estos espacios como ya que existen es porque todos ya respetamos o todos ya consentimos o todos ya estamos de acuerdo, sino que justamente permiten abrir esa conversación. Claro, es un espacio también de disputa social. Ricardo, para redondear entonces, ¿qué viene? Ya lo hablábamos al principio, pero eso es como lo que la gente no se puede perder del ciclo rosa y cómo hace para seguir la programación y eso. Pues les recomiendo la muestra de resultados del laboratorio de Rosa von Braunheim el 4 y 5 y el 11 y 12 de julio en la sala E con entrada libre. Estamos por anunciar la programación especial porque la maratón creativa para crear las obras va a ser este fin de semana en la Cinemateca. Segundo, el Cinemateca El Parque, el 11 de julio en el Parque de los Hippies en la localidad de Chapinero en el marco del Festival por la Igualdad. Y tercero, vamos a tener una retrospectiva también en julio a una muestra de resultados del premio Dunkel Rosa, que fue un premio que creamos con el Instituto Goethe, socio fundador del ciclo,
alrededor de la creación de videoensayos y de obras audiovisuales creadas más de manera experimental, cotidiana, íntima, de personas LGBT y de manifestaciones de su ser y de sus experiencias de vida sociales, culturales, familiares, alrededor de su diversidad sexual y de género. Y supongo que en la página de la Cinemateca y eso se puede encontrar esta información. Página web y redes sociales del IDARTES, Instituto Distrital de las Artes, y la Cinemateca de Bogotá. Excelente. Ricardo, Paola, muchas gracias. Muchas gracias por permitirme venir a hacer la revolución. Gracias a Pau, gracias a ustedes por este espacio para el Ciclo Rosa. Gracias por quedarte hasta el final. Yo soy Heidi Correa. Y yo, Giancarlo Vega. Somos los productores de Gaceta Sonora. Encuentra más voces, textos y episodios en gaceta.co. Síguenos en redes sociales como @Gaceta Revista. Hasta la próxima.